emprendedor, sino que es un emprendedor más 200 familias. Así es, así es. Bueno, empieza a funcionar como la cuestión de los derechos adquiridos, ¿no? Aunque esos derechos hayan sido adquiridos de manera irregular en función de lo que son los procedimientos que están reglados. No sé cómo voy de tiempo, María Julia, me dirá si voy Vas bien. bien, Voy vas bien. bien. Luego, la desnaturalización de ecosistemas para forzar cambios en la calificación del suelo. Esta es otra práctica que se utiliza del sector privado. Recordarán ustedes, los que viven en Argentina, que durante la pandemia fundamentalmente se produjeron importantísimos incendios en el delta del río Paraná, pero también en las sierras de Córdoba y fundamentalmente en la provincia de Corrientes, donde una proporción muy importante de la superficie provincial fue víctima del incendio. Muchos de estos incendios fueron accidentales, la mayoría fueron intencionales, sobre todo los de la provincia de Córdoba y los del Delta son resultado de la intervención antrópica. Fundamentalmente algunos de los del Delta tienen que ver con, bueno, un cambio en el sistema productivo que generó eh, digamos, el traspaso de la ganadería desde áreas no deltaicas al delta de manera permanente, pero otras también con una serie de proyectos inmobiliarios que estaban buscando ser desarrollados en algunas islas del delta, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, en la zona de Victoria, pero que, digamos, de acuerdo a las regulaciones vigentes relativas a la existencia de bosques nativos, algo parecido pasó en la provincia de Córdoba, en las sierras cordobesas. La forma que encontraron algunos desarrolladores inescrupulosos fue la del incendio. Con esto de muerto el perro se acabó la rabia, digamos, ¿no? Es decir, no existe el objeto que incide directamente en la prohibición de urbanizar, como es la existencia de un bosque nativo. El incendio cambia esa limitación y se puede avanzar con el desarrollo de un emprendimiento. Bueno, eso obligó, de alguna manera, a modificar la ley del fuego. Me estoy adelantando algunas cosas que me vas a preguntar después, María Julia, pero bueno, lo No, digo pero así. está bien porque así concentramos. Vamos concentrando, ahí está. Sí. Esto implicó la necesidad de modificar la ley del fuego eh, en el año 2021, penalizando a aquellos que incendiaran bosques nativos con la expectativa de cambiar la calificación del suelo, ¿no? Y la expectativa de poder modificar el uso actualmente asignado a ese suelo. Esas penalizaciones implicaban, por ejemplo, no poder modificar el uso del suelo por un periodo de entre 30 y 60 años de acuerdo a la gravedad de lo que hubiera ocurrido, ¿no? Pero digamos, entendamos también que como mecanismo extractivista, es decir, como forma de torcer una decisión que es la de proteger un bosque nativo, algunos inversores encontraron que desnaturalizando el ambiente podían allanar el camino para poder producir su desarrollo inmobiliario. Luego también hablamos desde el sector privado de la presencia con capacidad de actuación en múltiples escenarios, hablamos local, a nivel regional y a nivel nacional e internacional. ¿Qué nos referimos a esto? Empresas que desarrollan una expertise para producir este tipo de ofertas de emprendimientos que luego, a partir de ese aprendizaje, lo trasladan a otros territorios. Por ejemplo, yo te ponía en las imágenes que pasé así muy rápidamente una urbanización que se llama San Esteban,
del tipo de una urbanización como podría ser las de aquí, del Gran Buenos Aires, asociadas a la naturaleza, que se produce sobre el lago Cholila, en la provincia de Chubut. Un emprendimiento que se llama San Esteban, de la empresa Eidico, que Eidico tiene como característica ponerle a todos sus barrios nombres de santos. Eh, y por ejemplo, también en otro ejemplo que tengo en otra fotografía, ustedes lo van a poder ver después cuando tengan la presentación, que es un emprendimiento que se llama Bajada de los Palitos, al sur de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a 15 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Eh, es la misma empresa Idico que estaría desarrollando un emprendimiento sobre la única playa pública que queda al sur de Comodoro Rivadavia. Es decir, no solamente está reproduciendo un modelo propio de otro territorio en un lugar donde además la costa disponible para el usufructo de la población de la ciudad, la costa abierta, no es un bien absolutamente escaso, digamos, ¿no? Eh, y así podríamos seguir. Ahora, capitales inversores de Argentina están llevando también esa misma expertise. Hace poquito presenté el libro de Marcelo Pérez Sánchez que se llama Urbanismo Neoliberal, Barrios Cerrados en Uruguay, donde él muestra que el 75% de las urbanizaciones que se están haciendo, de las grandes urbanizaciones que capitalizan naturaleza, son de capitales argentinos. Con lo cual, esa misma expertise se está trasladando fronteras afuera, digamos, ¿no? Eh, Otro mecanismo desde el sector privado es la formalización de discursos publicitarios orientados a fortalecer determinados idearios y representaciones. ¿Cuáles son esos idearios y representaciones? El de la naturaleza idílica, el de la ruralidad, el del contacto con la naturaleza, el de la seguridad de las familias, el de una igualación con otros habitantes en términos de procedencia social. Es decir, toda una serie de imaginarios que se ponen en juego los mensajes publicitarios que manejan estas empresas desarrolladoras. En los últimos años también están como segmentando un poco la oferta en términos de, bueno, barrios para vivienda, para parejas jóvenes o para parejas o para familias de mediana edad. Es decir, el mensaje empieza como a segmentarse en términos de generar ir modelando de alguna manera una oferta que sea compatible con un espectro bastante amplio de demanda, digamos, ¿no? Y siempre apuntando a fortalecer las representaciones más usuales, ¿no? Esto si ustedes miran los eslogans que tienen la mayoría de estas urbanizaciones, siempre están evocando algún tipo de imagen acerca de aquello que quieren proyectar, ¿no? Este, de, o de la naturaleza prístina, que ustedes verán eh, que de prístina no tiene nada, que hay todo un proceso de transformación y desnaturalización de esos ambientes que generan una artificialización en todo caso y no un aprovechamiento de esa naturaleza, de lo que la oferta de esa naturaleza nos provee, ¿no? Y un nuevo mecanismo es el direccionamiento del mercado hacia los segmentos más dinámicos, esto creo que no lo tengo que explicar demasiado, y de mayor solvencia, ¿no? Digamos que el mercado desarrollador inmobiliario, desde la sanción del decreto ley 8912 hasta aquí, ha fortalecido de alguna manera una lógica de provisión de productos inmobiliarios focalizados en aquellos sectores de la demanda más solvente. El mercado no produce
bienes inmobiliarios orientados a satisfacer la demanda no solvente o la demanda medianamente solvente, digamos, ¿no? Esa es la demanda, digamos, que está asignada a los mecanismos propios del Estado. El mercado no las recupera, ¿no? Patricia, ya Sí, estaríamos. sí, cierro las menciono. Dale. Entre las que me faltan, que son las articulaciones, los mecanismos de articulación entre las élites políticas y las empresariales son dos. Uno es lo que llamamos puerta giratoria, que es el trasvase de personas que vienen de la actividad privada a la función pública y que a sabiendas de las demandas del mercado modelan la política pública acorde a las expectativas del mercado y en el sentido contrario, lo que se llama la puerta de salida desde el sector público hacia el mercado, estaría indicando que el conocimiento interno acerca de cómo funciona la administración pública es llevado a la administración privada para utilizarla también a favor, ¿no? Un dato de color más. Durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, fue designado como director provincial de ordenamiento urbano y territorial Dante Galeazzi, que era el presidente, había sido presidente de la Cámara Argentina de Desarrolladores Inmobiliarios y yerno de Eduardo Constantini, CEO de Nordelta y Puertos del Lago, digamos, ¿no? Como tituló el CELS en una nota que hizo pública, el zorro puesto a cuidar las gallinas, ¿no? La persona que tenía que velar por el equilibrio del funcionamiento del mercado inmobiliario para los 135 distritos había sido el principal referente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios. Y el último, que también es bien conocido por todos, es el lobby como instancia para influir en las decisiones de las autoridades públicas. Y menciono otro ejemplo. Es el caso les hablaba de Puertos del Lago, de la compra de ese suelo, 1.400 hectáreas, por Constantini en 2007, ese barbecho hasta el año 2010, donde se sanciona el plan de ordenamiento territorial del partido de Escobar, donde se recalifica ese suelo y se le da un uso residencial extraurbano. Esto fue producto, no es producto de la casualidad, sino claramente de la actividad de lobby, de la actividad de cabildeo, dirían los americanos, de la capacidad de hacer pasillo que tienen algunos actores, grandes jugadores del mercado de desarrollador inmobiliario y de modelar de alguna manera el sistema de decisiones que toman los gestores a nivel local. Bueno, con eso cierro los mecanismos, así muy, muy rapidito, pero creo que más o menos los barrimos. Bueno, en realidad me vienen a la cabeza muchos otros casos, pero el desarrollo que hiciste es muy exhaustivo, así que pienso un poco en todo el crecimiento que tiene o que ha tenido en La Plata sobre el eje norte, sobre los humedales que se encuentran antes de llegar a la autopista, y bueno, sobre una trama abierta también se dan estas irregularidades. Totalmente. Evidentemente también falta un fuerte control por parte del Estado municipal en este caso. Lo mismo sucedió, y bueno, que ayer justamente se comentó con relación al humedal no al humedal, sino a la cuenca del pescado. Realmente la ley provincial de protección eh, del paisaje protegido no ha sido suficiente, porque en realidad
uno de los artículos que tenía que realmente fijaba una serie de controles a partir de evaluación de impacto ambiental para intervenciones o desarrollos inmobiliarios, eso se quedó desafectado. Entonces, una ley de paisaje protegido sin ninguna regulación también es a título declarativo. Así es. Y con respecto a los mecanismos, incorporo rápidamente una cuestión. Muchos de los emprendimientos que realizan los desarrolladores la propuesta va conjuntamente con la propuesta del cambio normativo. O sea que directamente es como, bueno, hágalo haga lo que usted desee. Bueno, Patricia, Excelente. dos breves comentarios con respecto al proyecto de ley de los humedales, sobre humedales, y a la ley de protección de bosques nativos. Bueno, como se imaginarán, hago un comentario general y después uno particular. Como se Uno imaginarán, bien cortito. bien cortito. Este, como se imaginarán, las leyes de protección de ambientes naturales son, eh, son muy poco exitosas, tienen muy poca, no mala prensa, tienen muy poca prensa porque se las entiende como limitantes a las oportunidades de desarrollo de los territorios. La ley de bosques nativos ha sido objeto digamos, de enormes vulneraciones. La ley de bosque nativo establece una semaforización en rojo, amarillo y verde, donde el rojo son las zonas que no se pueden tocar, amarillos es donde, digamos, se puede hacer algún tipo de intervención y las zonas verdes donde directamente está liberada al uso. Bueno, en general, nada de la delimitación de este semáforo, en particular de las zonas rojas y las zonas amarillas, se ha cumplido, han sido, digamos, profundamente vulneradas y modificadas siempre bajo, como, digamos, como los recursos, sabemos bien, los recursos naturales son patrimonio de las provincias, son las provincias en última instancia las que determinan los inventarios y las delimitaciones de esos inventarios y la asignación, digamos, de el tipo de uso que se le puede dar a las áreas delimitadas por ese inventario, en este caso de bosques nativos. Y en muchos casos las zonas rojas, que son las que debieran haber protegido las áreas más sensibles y más significativas, son las que más se han modificado. Hoy por hoy, ustedes saben, habrán escuchado que en la provincia de Chaco hay un conflicto muy grande por una actividad de desmonte masivo de muchos miles de hectáreas que pone en riesgo la supervivencia precisamente del bosque nativo en esa provincia. Y lo mismo pasa con la ley de humedales, que la ley de humedales ni siquiera llega a ser ley, la ley de bosque nativo está sancionada, eh, desafortunadamente no ha tenido presupuesto que permitiera tampoco, además de las vulneraciones de las que hablaba recién, no ha tenido el financiamiento para poder llevar a cabo lo que se llaman como los planes de manejo, para el manejo de efectivo de la ley. Y la ley de humedales ha sido una demanda histórica de vastísimas comunidades de nuestro país. Argentina tiene un 23% estimado de superficies de su suelo con ecosistemas de humedales de muy diferente tipo, desde los mallines de la Patagonia, las turberas de Tierra del Fuego, los salares de altura en las provincias del noroeste argentino, los esteros de Liberá, las cuencas de los ríos y arroyos y lagunas. Es decir, podríamos recorrer la geografía del país y encontraríamos humedales bien diferentes y con una importancia fundamental para el desarrollo de la vida en cada una de esas regiones. Sin embargo,
aun cuando tuvo dos medias sanciones en el Senado, una en 2013, la segunda en 2016, perdió estado parlamentario en las dos ocasiones y tuvo un dictamen de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales positivo en el año 2021. Yo participé de la redacción del último proyecto de ley que obtuvo un amplísimo consenso de más de 300 organizaciones eh, a lo largo y ancho del país, organizaciones ambientalistas, organizaciones territoriales, eh, también sectores del mundo académico, de la ecología de humedales, de la geografía, eh, un amplio apoyo, pero fue víctima, en las tres ocasiones, fue víctima del lobby ejercido por los grupos de poder económico, fundamentalmente los sectores que están ligados al extractivismo, que no quieren ceder sus privilegios, que no quieren perder la gallina de los huevos de oro, desconocen que la gallina de los huevos de oro la están matando y que en breve, si no se regula la utilización de los humedales, vamos a tener serios problemas de muchos tipos. Dijimos que los humedales son reguladores de temperatura, son reguladores de las precipitaciones, mantienen la humedad del suelo durante las épocas de sequía, capturan el dióxido de carbono de la atmósfera que producen los gases de efecto invernadero, son depuradores naturales de la naturaleza, son los espacios para la recarga de los acuíferos subterráneos, de las cuales las poblaciones se abastecen de agua. Es decir, la importancia de estos ecosistemas desde un punto de vista utilitarista es vital para el desarrollo de las tramas de la vida. Y sin embargo, bueno, la ambición extractivista los está matando. La ley de humedales fue víctima del lobby del agronegocio que tiene la expectativa de seguir ampliando la frontera de la soja en lo que se llaman los bajíos septentrionales en el límite entre Santa Fe y Santiago del Estero, de 1 millón de hectáreas. Son víctimas del extractivismo forestal en las provincias del litoral, son víctimas del extractivismo del litio en las provincias del noroeste argentino, y son víctimas del extractivismo inmobiliario en muchas de las grandes ciudades que encuentran en los humedales, en los frentes de lagunas, de ríos, de lagos, un territorio muy atractivo para capitalizar rentas extraordinarias. Entonces, en el concierto de la presión de esos grupos de poder, de esos poderes corporativos, ha sido la causal de que la ley no pudiera sancionarse, aún a pesar de que estuvo instalada en la opinión pública, porque afortunadamente yo digo que los humedales han sido resemantizados. Hace 30 años hablábamos de bañados, Ya. hablábamos de pantanos. Hoy no se los llama más así, se los Bajos, llama humedales. ¿Cómo? bajos. Bajos, ¿m? Bajos, pantanos. O sea que ni se veía el tema del agua. Por lo Yo creo que tanto, claro, exactamente. Hay un proceso de resemantización que ha ido acompañando la toma de conocimiento público de la ciudadanía acerca del valor que tienen estos ecosistemas. Pero esto no ha sido suficiente para poder vencer, digamos, los múltiples frentes de poder que se han confabulado en torno a deslegitimar la necesidad de una ley de humedales. Y por eso hoy no tenemos una ley de humedales y creo que en el estado de cosas de los temas que hoy se discuten, donde el negacionismo climático, el hiperproductivismo y la desregulación, por supuesto, al extremo de la economía, habilitan de alguna manera a que pensar en una ley de humedales en los tiempos venideros sea una quimera. quizás
podemos retomar también alguna idea que se planteó en la jornada de ayer con respecto a, bueno, hay que dar a conocer justamente las bondades que tienen estos espacios eh, para el desarrollo de la vida, Sí, fundamentalmente. Y eso hacerlo a través de la educación, en incorporando este tipo de cuestiones a los programas como contenidos, así es, es una de las formas que en realidad se puede proteger al conjunto de la comunidad y a quienes están involucrados, porque total. no, considerando que tienen la propiedad de algún lugar, pero que forma parte de uno de los humedales, bueno, esa persona que tenga conocimiento de, bueno, cuáles son las condiciones de riesgo que corren y que no los, por más que no sea un gran emprendimiento, también los rellenos que se hacen en las parcelas individualmente, modificando el escurrimiento de las aguas, es una acción negativa. Bueno, si les parece, pasamos a las preguntas o a los comentarios. Bueno, Hola, me desbloqueo directamente el micrófono y pregunto. sí, pregunta. Ya lo hice. No, quería, en un momento hablaste de cómo se fortaleció la demanda solamente para los segmentos más solventes de la población. Lo que tiene sentido, lo que no termino de entender ahí es qué es lo que generó ese cambio, qué pasaba antes que había una oferta para los sectores no tan solventes. O sea, como que tiene lógica pensar que el emprendedor, los capitales van a querer eh, apuntar a estos sectores. ¿Qué pasaba antes que permitía una oferta para otros estratos de la población? ¿Y cuál fue el cambio que se generó ahí? Patricia, ¿preferís tomar nota de todas las Dale. preguntas y después contestar, no? Sí, ¿Hacemos sí, dale. así? Sí, sí. Bueno, Cecilia, Bueno, sí, primero agradecerte, Patricia, me encantó la clase de hoy. Y por otro lado, pedirte que nos des una opinión respecto al RIGI que se aprobó y que me parece que fue transversal a todo lo que conversaste. Sobre todo, bueno, yo tengo una postura al respecto, digamos, pero me interesa saber desde tu activismo y sobre todo desde esto de que se vendió como una conveniencia y que hoy el futuro de los 47 millones de argentinos está en una lluvia de inversiones que a saber si llega, y que una de las gallinas de huevo de oro justamente está puesta en el RIGI, cuando ni siquiera, o sea, 2 años tributar en el país y después hagan lo que quieran. Entonces, bueno, ahí preguntarte respecto a eso. Y también respecto a cómo también determinadas decisiones de política pública también pueden colaborar a que se valoricen los suelos, no solo para las clases ricas de la Argentina, sino también los sectores populares. Un poco esa discusión me la presentó, no sé si conoces Carolina Cisterna, y ella lo que me comentaba es que a veces las obras de infraestructura que realiza el Estado en sectores populares, como por ejemplo llevar redes de infraestructura de servicios, termina valorizando un suelo urbano de bajo costo y que históricamente, digamos, fue utilizado por clases pobres y populares de la Argentina, y que también el Estado puede promover la generación de plusvalías a esos sectores, y que bueno, después ahí también pasa, hay todo un brete, digamos, con el desarrollo inmobiliario que va a querer poner el pie sobre esos territorios. Así que bueno, preguntarte ahí qué opinas respecto a eso. Gracias. Vos. Melanie Montenegro,
Veo que acá en el chat haces un comentario. Claro, yo cuando Patricia, ¿se escucha ahí bien? No sé si se escucha. Sí. Sí, genial. Yo había hecho un comentario respecto a cuando Patricia comentaba la experiencia de Costanera Sur, que justo había salido a la luz el listado que decía todos los espacios verdes que existían en Cava, entre plazas, parques y demás. Y para justificar los espacios verdes por la cantidad de habitantes que había, aparecían espacios que eran como un cantero frente a un coto y demás, y me pareció interesante como compartirlo como un dato de color para comparar, tipo, estamos vendiendo la reserva más grande de espacio verde que tiene Cava, pero dejamos espacios verdes como para compensar, o sea, acá vamos a agregar más macetitas y canteros para compensar y vender un espacio tan grande como es Costanera Sur para poner edificios, justificando que hay otros espacios verdes como un canterito de menos de 1 metro cuadrado. Era eso nomás, un comentario. Bien. ¿Alguien más tiene algún comentario como para hacer o alguna pregunta? Yo había levantado la mano. Ah, Yo también después tengo una pregunta, por favor. bueno, Ya, entonces pregunto, ¿ahora? Ya. pregunta. Bueno, más bien yo también quería felicitar sobre todo a Patricia por toda su exposición, fue bastante clara. Y quería preguntarle si es que ella considera importante, dado que es una ambientalista y es activista también por los derechos de la naturaleza, creo que va a ser lo que ha hablado. Pero de acuerdo a los datos que tengo, Argentina y Uruguay son los países en América Latina que tiene mayor producción cárnica y de hecho pues se conoce que los argentinos comen mucha carne. Entonces, eh, también se conoce ahora que ya eh, para poder hacer pastos, para poder crear pastos para alimentar el ganado, se necesita que talar mucho bosque primario y tierras vírgenes. Entonces, no sé qué al respecto te parece esto, porque nos has hablado muy bien de los temas de humedales, tema de los deslizamientos. Al comienzo se habló de las inundaciones, la necesidad de la protección, los socavones, todo que se han creado. Pero, ¿qué opinión te merece ese tema que la verdad no se habla en ninguna parte del mundo y tiene que ver mucho con el crecimiento, ¿no? La aceleración de estos problemas ambientales, justamente por el metano y todos los aspectos implicados? Esa era mi pregunta. Y claro, tengo otras preguntas respecto a lo de la ley de humedales que me parece también increíble que la tengan ustedes, una ley específica para este ecosistema en particular, pero bueno, quería concentrarme en esa pregunta, nada más. Lore, Lore, Lore Guarini. Lore, vos tenés levantada la mano. ¿Querés hacer algún comentario? No se te escucha. Está No, silenciada. Ay, bueno, desapareció. bueno, no sé. Ahí, ¿Puedo preguntar? Bien, Sí. sí, cómo no. Hola Patricia, qué lindo verte. Hola, ¿Cómo estás? lindo verte también. Quería preguntarte si la reglamentación de hace poquito del silencio administrativo positivo involucra estos emprendimientos también. Eh, no estoy al tanto del silencio positivo, Caro. ¿Me lo podés ampliar? Sí, que si el Estado no responde en un determinado Ah, lapso, que creo está que son refiriendo a la 70, a una nueva medida del gobierno de sí, Milei. Ah, sí, 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 sí. sí. Si se relaciona con esto o quedan afuera o... Es para cualquier tipo de decisión que tenga que tomar, que se espere, perdón que le estoy invirtiendo el orden de la respuesta, pero según leí es para toda la administración pública
en la que debe expedirse respecto de una habilitación, en la medida en que la administración no se expida dentro del plazo, se da por sentado de que se está expidiendo favorablemente. Esto claramente alcanza también a la actividad, alcanza todas las actividades económicas, por lo tanto también la inmobiliaria. Es de una gran preocupación. Bueno, acá hay algunos comentarios. Bianca, gracias, muy buena la clase. Nos dejan las presentaciones para recuperar algunos materiales y conceptos. Sí, seguramente sí. Bianca, nuevamente, gracias por compartir las experiencias del sur, Comodoro Rivadavia. Mónica, también excelente la clase. Gracias, Patricia, por compartir tanta trayectoria. Y Lore, que tuvo un problema con el celular, pregunta por acá. Ante todo, gracias, Patricia, muy interesante, quiero preguntar. Y bueno, Estela, y también acá parece que quedó cortada alguna conversación, y también el blanqueo de capitales les viene al pelo. Lore lo que pregunta es, ¿qué lineamientos? Lore, ¿no podés abrir el audio así, lo sé personalmente? No está. Bueno, lo leo igual. Se le tildó. ¿Qué lineamientos o consideraciones podría decirnos a quienes ejercemos la función pública para estos casos donde hay una fuerte demanda de expansión de las manchas urbanas sobre cordones productivos? Después Said también hace una pregunta. ¿Al consumir carne sería entonces extractivismo o neoliberalismo? Lore, nuevamente. Soy de Chipoleti y hoy estamos viviendo a full todo este proceso que has explicado. Evelyn, excelente Patricia, muy claras tus explicaciones y enriquecedoras tus experiencias. Gracias por compartir la experiencia de Corrientes. Saludos desde la UNE. Bueno, creo que ya están todas. Ahora que ya estamos más o menos a tiempo, si podés, las vas contestando, así llegamos justito. Bueno, Zoe me preguntaba sobre qué había pasado, cuál había sido el cambio que había derivado en que solo que el mercado se derivara o se focalizara sobre la demanda solvente, en la producción residencial para la demanda solvente. La ley de ordenamiento territorial y usos del suelo, decreto ley 8912 del 77, es una ley que vino a poner fin a lo que se llamó el ciclo del loteo popular en Argentina. El loteo popular es un ciclo que se da entre los años 40 y la sanción del decreto ley en el año 77, que le posibilitó el acceso al suelo a los sectores populares, un suelo con mínimas regulaciones, estaba regulado por el Código Civil exclusivamente, pero también con mínimas o nulas provisiones en materia de exigencias, en materia de infraestructura y equipamiento, digamos, ¿no? Esto hizo que muchas familias pudieran acceder al suelo, a la propiedad del suelo, pero tenía como problema que el no estar regido por una legislación que estableciera determinadas condiciones para la producción de ese suelo,
En muchos casos no estuviera provisto de servicios de infraestructura básica, no estuvieran pensados cómo se iban a dotar de equipamientos educativos o sanitarios, cómo iba a ser la cuestión del acceso a los servicios públicos. En muchos casos era suelo subdividido en áreas inundables. Yo recuerdo que un texto bastante antiguo ya de Vinelli decía que los lotes se vendían en las estaciones de trenes y en las terminales de colectivos. La gente iba, había una mesita y se compraba un lote, no sabía muy bien dónde quedaba ni qué características tenía, pero tenía la posibilidad de comprar ese suelo. Después era hacer una excursión y ver qué era lo que se había comprado y en qué situación estaba. El Y decreto pagar ley con las vino, libretas. claro, Después exactamente. pagaban con una libreta. Con una libreta pagaban la cuota mensual, porque se los daban en muchas mensualidades, 48, 60 cuotas. Era muy accesible, pero muy desregulado en términos de las características que tenían esos loteos. Entonces se podía comprar cualquier cosa en cualquier lugar. De hecho, hay mucho suelo todavía producido de la etapa del loteo popular que está desocupado porque, bueno, no tienen las condiciones necesarias para que se los ocupe efectivamente. Eh, Esto produjo una sobreoferta de suelo muy importante que duró casi hasta la sanción del decreto ley, muchos años pasados después de la sanción del decreto ley 8912. Cuando ese suelo eh, se agotó, ¿por qué? Porque el decreto ley 8912 fijó una serie de regulaciones en materias de subdivisión, de tamaño de los lotes, digamos, provisión de servicios de infraestructura, dotación de espacios para áreas verdes, estableció toda una serie de regulaciones que de alguna manera operó encareciendo mucho el valor del suelo producido y por lo tanto haciendo que fuera menos accesible a los sectores populares. Los sectores populares entonces ya no tuvieron esa oferta y el mercado se focalizó, dejó de abastecer esa demanda de suelo amplia hacia los sectores populares y se focalizó solo en la demanda solvente. Y la demanda solvente, a partir de la sanción del decreto ley 8912, se crea la figura de clubes de campo y bueno, eso pasó a ser un mercado muy atractivo para las empresas desarrolladoras que abandonaron a la urbanización popular y se focalizaron en ese sector de la demanda solvente. Muy sucintamente, ese fue el proceso de cambio, digamos, la bisagra, ¿no? Una bisagra importante. Bueno, Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una repregunta muy cortita? sí. Si está permitido. Muchas gracias por la respuesta, fue clarísimo, no sabía nada de todo esto. Pero ¿qué pasa entonces en aquellas provincias donde no hay ley de ordenamiento territorial? ¿Por qué este tipo de loteos ya no continúan? De Eh, loteos en servicios. no continúan en otras provincias. Bueno, yo no tengo mucho conocimiento de lo que sucede en otras provincias. Hay otras provincias que tienen leyes de ordenamiento territorial. Eh, Río Negro es una, ayúdame, María Julia. Mendoza, Mendoza tiene una bastante potente. creo que Río Santa Fe. Negro y Santa Fe. Me parece que Santa Fe también. Y Santa Fe. Nada, creo que la forma que tienen es la de los encuadres legales que dan las ordenanzas municipales, en todo caso. Y allí quizá algún lineamiento que pueda establecer la autoridad provincial, pero no tienen leyes que de alguna manera unifiquen la forma en la que se regula el ordenamiento territorial en cada uno de esos distritos. Es llamativo porque la provincia de Buenos Aires hace Mira, eh, acá
Van a ser dicen, 60 años, van a ser 60 años de la sanción de un decreto ley que no se puede modificar. Hasta ahora no se ha modificado, ahora está como en debate, pero hasta ahora no se ha podido modificar porque es un tema extremadamente sensible para muchos no actores, se ha ¿no? podido y no se ha querido. Bueno, intentos hubo un montón. Claro, Hubo un montón. Yo conozco montones de proyectos que no prosperaron. claro, por eso digo, no se ha Claro, querido. no. Claro, no se ha querido. No se ha querido por muchas presiones externas, fundamentalmente. Acá me corrigen, y seguramente es así, Santa Fe no tiene ley. Ah, no tiene ley. Sí. Yo sé que Mendoza, Mendoza y Río Negro Mendoza, tienen. Eso seguro. Eso seguro. Mendoza y La Rioja. Ah, y La Rioja, La Rioja. La Rioja me parece que es bastante reciente, desde hace 2 o 3 años atrás. Se Sí. incorporó otra pregunta más o un comentario en relación al Ministerio de Ambiente. ¿Qué opinión tenés? Del No, Ministerio tenés que opinar Nacional. de todo. Del Ministerio Nacional de Ambiente De de la Nación. provincia. Ah, No, de de la la provincia de Buenos Aires. de Provincia de Buenos Aires. Eh, no sé, no sabría, no tengo una opinión muy formada. Mira, sé que tuvieron buenas intenciones en algún momento, hasta pensaron en la sanción de una ley provincial de humedales ante la imposibilidad, Jujuy, dice Ale, también tiene, Sí, ante la imposibilidad de la sanción de la ley de humedales a nivel nacional. Hubo un intento en la provincia de Buenos Aires para el cual me convocaron, que tampoco prosperó. Creo que está bastante más abocada a las cuestiones, digamos, de sus competencias más regulares, como pueden ser, por ejemplo, la habilitación de industrias de tercera categoría, eh, digamos, donde ejercen, digamos, un control a nivel provincial acerca de lo que se habilita en términos de actividades que pueden ser contaminantes, pero no la veo como muy, muy activa o muy productiva en términos de pensar el diseño de política pública, que me parece que eso es lo interesante de un organismo. Un organismo no solamente debe ser responsable de gestionar las áreas de su competencia, sino que también tiene que producir política pública que mejore aquellas cuestiones que son de su competencia y que están en riesgo, digamos, ¿no? La provincia de Buenos Aires es una provincia muy complicada, es el núcleo es la zona núcleo de la producción agropecuaria de la Argentina, con todo lo que eso conlleva en términos de los efectos que tienen los contaminantes a partir de lo que se llama el paquete agroquímico, y debiera tener como una política bastante más agresiva en términos de producción de política pública direccionada a ordenar algunos de los temas que son sensibles. Humedales es uno, el tema agropecuario es otro. Yo creo que eh, son temas que son muy difíciles, es muy sencillo decirlo en mi posición y es muy difícil cumplirlo estando en el lugar del gestor, del responsable de gestionar una política, pero creo que a la provincia de Buenos Aires desde hace mucho tiempo lo que le falta es política pública, es generar política pública en distintos órdenes. A nivel ambiental es una, a nivel de ordenamiento territorial es otra. Yo podría decir muchas cosas en relación al ordenamiento territorial que me parece que están faltando, pero básicamente la provincia es deudora de lineamientos o de directrices de ordenamiento política territorial. pública de ¿Cómo? vivienda. Política pública de vivienda. Política pública de vivienda. Yo creo que lo que ha hecho muy bien la provincia de Buenos Aires es la sanción
de la ley de acceso justo al hábitat, la 14449. Eso es política pública en el sentido que me estoy imaginando, una política pública proactiva, moderna, que busque el equilibrio, digamos, en la producción de la ciudad, la búsqueda de oportunidades equivalentes en el desarrollo urbano para los sectores populares en relación a los sectores de la demanda solvente. Yo creo que esa fue la última gran cuña de política, así me parece muy Perdón, interesante, pero y ahora está en poco. discusión una nueva ley en la PBA. Ahora sí, está en discusión la posibilidad de una ley. En realidad están como haciendo conversaciones previas de Claro. sondeo, ¿no? De Se opinión modifica, respecto de. se reúnen, hay alternativas. Exactamente, están sondeando ideas para pensar en una política de ordenamiento territorial que de alguna manera reemplace un decreto ley que está pensado para regular una ciudad que es la ciudad de los años 70, que no es la ciudad de 2 décadas después de iniciado el siglo XXI, digamos, ¿no? Donde la ciudad tiene otras necesidades, otras demandas, otros problemas, ¿no? Pero si me desvié de la pregunta original, que era El temor que es opinaba del si se organismo. deroga, en cuánto tiempo se tiene la nueva, porque si queda un espacio abierto a la Bueno, subdivisión bueno, total, esas son como los las ventanas, desarrolladores van a son las tener ventanas de oportunidad otra para los oportunidad. desarrolladores, ¿no? Para los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Esas son las ventanas de oportunidad. O van a tratar de calzar todo antes de que la ley se derogue y se sancione una nueva, ¿no? Tengo Si es que entendido eso que es pasó algo así, algo similar, previo a la sanción de la ley 8912. Se seguro, subdividió muchísimo. se subdividió un montón, sí, tal cual, fue así, realmente así. Fue como Y es todo una lo que quedó movida vacante. anticipatoria, ¿no? De generar una Claro, cantidad de suelo que permitiera un colchón, ¿no? Para cuando entrara en vigencia la ley ya hubiera un derecho adquirido, ¿no? exacto. Bueno, no sé Eh, si quedó tengo algo. un montón de cosas Ah, para preguntar. No sé si nos dará el tiempo, pero ya eh, estamos en el tiempo. ya estamos en el tiempo. Bueno, no sé por dónde seguir, pero me preguntaron sobre la tala de bosques y la ganadería. Yo no sé mucho de ganadería, sí es cierto, el país es un país ganadero, es cierto que los animales generan metano y es cierto que los bosques eh, proveen de oxígeno que de alguna manera contrarrestarían esto y estamos avanzando en un proceso de tala indiscriminada muy importante. De hecho, por ejemplo, el delta del Paraná ha sido objeto de una tala muy importante, ha sido objeto de incendios de más de 300.000 hectáreas para producir el cambio del perfil productivo del que les hablaba hoy, que era el reemplazo de la vegetación nativa por ganadería, que pase a ser una ganadería ya no estacional, sino permanente. ¿Por qué? Porque la ganadería está siendo desplazada de las zonas tradicionales por el avance de los cultivos del agronegocio. Es decir, aquí nadie da un paso en falso, todos Algo hacen similar está suyo. pasando en la selva misionera. Sí, claro. Es impresionante cómo creció todo el área del territorio, en el territorio de Brasil, en la frontera, cómo creció toda la producción agraria hasta el límite con Argentina. Y en Argentina también creció muchísimo a expensas de la selva existente y bueno, se ve perfectamente el límite de una reserva. Así es. Es, es justamente donde no se da ese proceso.
pero Cecilia me preguntaba sobre mi opinión sobre el RIGI. Yo creo que es una medida muy de corte neoliberal, en el sentido de es un paso eh, más dado en esto de generar las mejores condiciones para que fluya el capital. Sabemos que el capital necesita mínimos requerimientos para que eso ocurra, es decir, que los requerimientos técnicos, que el capital tenga libertad y movilidad para sentarse y para irse, eso el RIGI de alguna manera lo garantiza. Es cierto que de alguna manera esto está abierto solo a grandes empresas, a muy grandes empresas que tienen la capacidad de invertir muchos millones de dólares, tienen que ser inversiones superiores a los 200 millones de dólares. Sabemos que esto es un poco el campo de acción de las empresas mineras, fundamentalmente. Las mineras son las que tienen capacidad de invertir esos números, pero claramente es un dispositivo para profundizar las prácticas extractivistas, sin ninguna duda. Después me preguntaba sobre la valorización del suelo por parte de los sectores populares. Mirá, hay procedimientos virtuosos que ponen en valor a los sectores populares. Uno de ellos es los procesos de regularización dominial, en el caso de los asentamientos irregulares. Todos sabemos cuánto significa la posibilidad de acceder a la titularidad de un bien para sentirnos partes de la ciudadanía. La regularización dominial es un recurso muy interesante. Otro recurso me parece que es lo que se ha dado en llamar la urbanización de villas, que son estas actividades de integración sociourbana. ¿Cómo? no, sí, justamente integración sociourbana. De integración sociourbana de los habitantes de villas y barrios populares a través de la provisión de infraestructuras o equipamientos barriales, equipamientos comunitarios. La Villa 31 es un buen ejemplo de esto, de integración sociourbana. Es cierto que también en la medida en que estas cosas empiezan a ordenarse, como bien insinuaste, Ceci, luego el capital viene y coloniza, digamos, ¿no? Es decir, vos generaste las condiciones, bueno, imagínate en la Villa 31, están con los colmillos bien afilados, esperando que esto suceda. Imagínate si hubiera un proceso de regularización dominial en la Villa 31. ¿Cómo operaría esto? Esto intervendría legalizando el estatus que hoy es un estatus de ilegalidad en una urbanización informal, y el estatus de legalidad que esto le daría le permitiría su traspaso de lo ilegal a lo legal a través de tal vez de una compra por parte de una seducción y compra por parte de actores de capital más concentrado en un lugar como el de la Villa 31, privilegiado por su proximidad al centro de la ciudad, digamos, ¿no? Entonces ahí hay también una especulación de cuánto de este proceso, en este ejemplo particular, pongo un ejemplo, pero que me parece que es bastante paradigmático, en este ejemplo particular, cómo se está avisorando, qué expectativas se tiene respecto de la urbanización de una villa como la 31, en términos de si no sería una excusa para su incorporación digamos, a la ciudad formal a través de las reglas que imponga el mercado, digamos, ¿no? Se suman dos manos en alto que están. Escuchamos, tengo cosas para decir, pero escuchamos.
José, José. eres, Me parece que estaba primero Danilo, pero bueno, si querés ya que me Danilo. desbloqueé hablo y me hizo señal que siga después. Yo justo que nombrabas eso, yo trabajé en la Villa 31, Ah, que se pretendía, de hecho, a mí cuando me contratan con más gente, querían que armemos comunalmente. A la, cortó, eh, José. y Pretendía que hicieras qué? querían regularizarla dominalmente querían regularizarla dominalmente, el requerimiento de los organismos de crédito era la seguridad en la tenencia, los que pues, estaban poniendo la plata, pero el lineamiento político era regularización nominal con propiedad individual, no ninguna forma como colectiva o zona de interés social o alguna cuestión que pudiera proteger, no se veía bien eso, sino que era como integrarla, sí, como de una lógica más integrarla. Pasa que después al mercado formal, pasa que después era muy difícil hacer eso porque por lo Claro, intrincado del parcelamiento de hecho que hay, se querían generar PH con unidades funcionales y era casi imposible. O sea, después pasó mucho tiempo, relevaron, alguna cosa hicieron, pero no sé, creo que no pudieron avanzar demasiado con eso. Claro. Pero mismo en el proceso de buscar regularizarla dominalmente, el proceso de formalización, le decían, ¿no? Hubo ahí como todo un reagrupamiento de las tierras, que había partes que eran de algún organismo, otras que estaban en el AVE, otras que eran de, no sé si IPF, y en realidad también en el proyecto macro había todo un sector que estaba destinado a integrarse, sector que ahora no estaba ocupado por la villa, pero que era como parte, si querés, del gran macizo, que estaba destinado a ocuparse con vivienda sectores medios, profesionales, como en una lógica de desarrollo inmobiliario, como con la mirada de esta manera integramos también a la ciudad y bueno, como Sí. con todo ese discurso, pero obviamente ahí atrás venía el mercado venía el mercado fuerte, digamos. Pero bueno, no sé hoy en qué estado está, en qué quedó y eso. Y en realidad yo te hacía una pregunta, no tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, pero justo como hablaste de los loteos populares pre-89-12, te quería preguntar si tenías, o mismo algún compañero que lo manda ahí por el chat, alguna referencia bibliográfica como para ver un poco ese tema. Me interesa a mí verlo más allá de la región metropolitana, que hay algunos autores que lo trabajan, no he encontrado muchos, si llegan a tener alguna referencia de alguien que trabaje el tema de los loteos populares pre-89-12 por fuera de la región metropolitana, en el resto de la provincia de Buenos Aires, bueno, bienvenido. Y si no, bueno. bueno, pero Muy sería buena la otra clase, clase gracias. más. No para hablar de eso, sino para alguna referencia Cada vez bibliográfica. hay más manitos levantadas. Gracias por el comentario. Mientras, no sé, se organizan las manitos, no conozco bibliografía fuera del área metropolitana. Te iba a recomendar a Horacio Torres, que Claro. él escribió lo que se llama el mapa social, que reconstruyó de alguna manera todo el proceso de producción del avance sucesivo, el rol que tuvo el colectivo, el transporte masivo, digamos, y fundamentalmente el loteo popular en estructurar el territorio metropolitano. Pero Nora Klichewski, pero también trabajó mucho sobre área metropolitana de Buenos Aires. No tengo referencias por fuera de... Capaz Está que María... Danilo, no, Danilo y Melina. Danilo, ¿querés hacer algún comentario o una pregunta? Buenas noches. Primero, agradecerte por la clase, Patricia. Muy interesante. No, un comentario referido a la necesidad de hacer estas normas a nivel nacional de carácter de ley y demás, pero el desafío que termina siendo que no termine existiendo el lobby, digamos. Pensando, ustedes decían, bueno, del tema de las urbanizaciones de los barrios populares y demás, pensando el ordenamiento territorial, quizás por fuera del urbano, el caso que mencionaban de la ley de bosques, de cómo la provincia de Salta termina siendo una de las provincias que tiene mayor tasa de deforestación y sin embargo es la primera que presenta su plan de ordenamiento territorial. Misma situación cuando se intentó la sanción de la ley de glaciares, donde
Si bien la norma fue muy buena a nivel nacional, pero cada jurisdicción dictaminaba qué consideraba un ambiente glaciario o periglaciario. Pensando ahí en esa ambigüedad que si bien por la presión social se logran hacer estas normas, pero al no haber una clasificación y una tipificación estricta a nivel nacional, después, bueno, el lobby que corre por cada provincia termina sacándole la importancia a la ley. Igual que comentabas al inicio de la clase más temprano, de esto que bueno, se hicieron el cambio en Provincia de Buenos Aires, de que cada municipio hiciera sus habilitaciones a partir de los impactos ambientales, terminamos como en la misma línea, digamos. La unidad menor se define. Sí, interesantísimo esto que decís. Y esto está en estricta relación con las competencias originarias sobre los recursos naturales que de acuerdo a la Constitución del 94 recae sobre las provincias. Son las provincias las dueñas de los recursos naturales. Entonces, esta es una pelea muy grande que en el debate por la ley de humedales teníamos con las provincias que decían, no, pero ustedes no pueden regular sobre cuestiones que hacen al interés del dominio provincial, digamos, ¿no? Y esa es una tensión casi irresoluble, porque me parece que ameritaría un cambio constitucional para que esto se pudiera pensar de otra manera, claro. Bueno, Melina. No, Sí. breve, igual no quería hacerla larga, pero justo tocaron el tema de la 31, que es mi tesis de doctorado, entonces, y es justamente sobre el proceso de regularización dominial, en realidad sobre el proyecto de reurbanización y su articulación con el proyecto de valorización del entorno, que es, según, digamos, mi trabajo es imposible de ver escindido. Todos los 4 proyectos de reurbanización que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en ese tiempo, que son la Rodrigo Bueno, Fraga, la 20 y la 31, son inescindibles de la valorización del entorno. En este en particular, el proyecto de valorización de Retiro es un proyecto que viene de los años 90, justamente Klichevsky dice, es el territorio más en pugna entre el capital inmobiliario y el barrio popular. Y solamente para agregar un dato, digamos, a algunas de las cosas que se fueron diciendo, cuando el gobierno de la ciudad, digamos, inicia el proyecto porque se alinean políticamente el macrismo en la nación y en la ciudad, Macri le transfiere las tierras nacionales a la ciudad, que luego Alberto se las retira, no importa, pero en ese proceso Macri también le transfiere muchas tierras en el entorno de la villa. Entonces, en eso, cuando el gobierno de la ciudad saca la ley para regularizar dominialmente las tierras de la 31 en favor de los vecinos y vecinas, también, digamos, de algún modo es una privatización, porque las tiene que privatizar a nombre de los vecinos y vecinas, pero también, digamos, propone la subasta de todas las tierras del entorno. Entonces, y muchos terrenos que son muy valiosos, porque si bien están en el entorno del barrio, también son terrenos que están al lado del puerto, al lado de Retiro, al lado del centro. Entonces, el proceso de titularización de todas esas tierras es bastante complejo y la articulación, sobre todo discursiva, del gobierno de la ciudad, que hace foco muy puntualmente en la regularización dominial en favor de vecinos y vecinas para que tengan su título de propiedad como algo, digamos, un avance de los derechos de los vecinos y vecinas, lo que oculta, digamos, esto es una forma en que yo lo veo, es todo un proceso que incluye 2 autopistas nuevas, privatización de tierras, la modernización de la estación de Retiro, un montón de otras cuestiones que hacen al proyecto Retiro como gran proyecto urbano. Gracias, Melina. Interesante. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, no sé si te quedó alguien, Patricia, a quien Creo que no. contestar. Bueno, todos los comentarios son muy elogiosos en cuanto a la exposición, obviamente los contenidos y el compromiso con justamente... Un poco anárquica la exposición, pero bueno, al menos creo que anduvo. No, realmente estuvo muy bueno, muy bueno. Porque, bueno, sí, siguen los saludos. Yo te quería agradecer, te había escuchado en la Fundación Rosa Luxemburgo cuando presentaste el libro del Rolnik
que todavía tenías en la cocina este texto. ¿te acordás? Sí, bueno, la verdad que me encantó. La clase muy buena y sobre todo el texto. Me parece que es lo más sistemático que he leído sobre extractivismo urbano. Así que la verdad que muchísimas gracias. No, gracias a vos por el comentario. Bueno, bueno, gracias nuevamente, Patricia. Y bueno, continuamos con el curso el jueves próximo con justamente la mirada desde la perspectiva normativa y legal. Así que Buenísimo. Bueno, estás invitada si querés gracias por la participar. paciencia. Y bueno, yo les pido disculpas y te pido disculpas porque no tenía la señal bastante inestable, entonces por momentos no, ahora parece que se tranquilizó, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, gracias a todos y bueno, nos encontramos el jueves que viene a las 16. Gracias. Un abrazo a cada uno. Bueno, estuviste muy bien, muy clara, muy precisa, como siempre. Abrazo.